Hoy lo escuchábamos al presidente Alberto Fernández respaldarla, a ella, a la ministra de la Mujer, a Elizabeth Gómez Alcorta, con ese contrapunto que surgió en el que luego de esta violación brutal de estos 6 chicos, de estos 6 varones, en el barrio de Palermo, Gómez Alcorta recorrió algunos medios de comunicación, pero además publicó un tuit que dice: es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo, no es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responde a la misma matriz cultural, ¿sí? Hablo del patriarcado, apareció en algunos medios de comunicación, y creo que estuvo en Canal 7. Esto tuvo una réplica de Patricia Bullrich, señalando esta generalización que hacía Elizabeth Gómez Alcorta, y terminó generando un contrapunto en el cual la portavoz Gabriela Cerruti salió a descalificar a Patricia Bullrich por cómo Patricia Bullrich señalaba las frases estas que aparecieron de Gómez Alcorta. Incluso Gabriela Cerruti señalaba, no es para con tanta liviandad para tratarlo en los medios o entre Twitter y demás. Yo dije, bueno, lo mismo que Cerruti plantea de Gómez Alcorta o de Patricia Bullrich es lo que uno podría decir de Gómez Alcorta. Si efectivamente es la ministra de la Mujer, Género, Diversidad de la Nación, si es toda la presentación que se hace, podría haberlo tratado con otra profundidad. Pero bueno, nosotros decidimos no correrle el cuerpo, pero tratar de plantearlo desde un lugar un poquito más serio que simplemente el ida y vuelta entre tweets. Entonces, vamos a convocar a Rosana López Rodríguez, que es licenciada en Letras y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, es militante de 13 Rosas en Razón y Revolución, y vamos a hablar un poquitito de esto que irrumpe en la mayoría de los medios de comunicación. Rosana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hernán. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Yo primero tengo que decir, porque vale la pena, que me llegó una entrevista que te hicieron los chicos de Razón y Revolución en la M740, si mal no recuerdo. Me impactó mucho lo que planteabas. Todo esto gracias a Carolina, oyente, que me pasó el link, porque a veces uno juega con algunos a ida y vuelta de información. Nadie es dueño de toda la información, ni tenemos la capacidad de abarcar todo. Por eso está bueno cuando se da este tipo de construcciones, y dije, bueno, vamos a escuchar algunas posiciones que tal vez clarifican esto que me parece, ya es choqueante la noticia, pero termina siendo tensiones innecesarias, o tal vez, bueno, son la única manera en la que se pueden plantear estos temas. No lo creo, por eso la idea es volcarnos un poco a escucharte sobre esto que obviamente, ¿no?, nos deja a todos paralizados. Sí, la verdad es que desde el martes en adelante que se empezó a difundir la noticia, no solo la primera sensación es esta de qué horror, digamos, en todo el mundo, en todos los que estábamos leyendo o escuchando esa noticia, y cómo puede ser que pasen estas cosas, digamos. Es la segunda pregunta que resuena siempre en la cabeza de los que estábamos viendo y escuchando. Ahora, la ministra, como vos decías hace un ratito, responde, porque bueno, de hecho esa es su función y su lugar político, responde a esa pregunta. O sea, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? La respuesta que da ella es una consigna que ella se ha convertido casi en un lugar común dentro del campo del feminismo, que es la de estos 6 especímenes son parte de la masculinidad promedio, son parte de la sociedad promedio y son un producto del patriarcado. Sí. Por lo tanto, cualquiera, como ella puso en su tweet, tu marido, tu compañero de trabajo, tu hermano, son esto.
Ahora, el problema con esa generalización de hijo sano del patriarcado esconde en realidad una conceptualización de cómo funcionan las estructuras sociales, en especial esta de la que estamos hablando, que es el patriarcado, cómo funcionan, cómo se articula con otra estructura que la incluye y con la que establece una alianza, que es la del capitalismo, ¿sí? la explotación capitalista. Y ella, la ministra, tiene una concepción respecto de cuál es la característica de estas estructuras sociales y cómo funcionamos los individuos dentro de esas estructuras. Puedo desarrollar un poquito cuál es la conceptualización que tiene la ministra, sí, pero no. Antes de eso, frente a es un hijo sano del patriarcado, o sea, cualquier hombre que te rodee tiene estas características, digamos, sintetizando el tuit de Gómez Alcorta, está la otra posición que el feminismo cuestiona muy duramente también y por razones más que atendibles, que es la posición, si se quiere, yo retomo lo que vos planteaste, sí, de Bullrich, ¿sí? Sí. De, bueno, no todos los hombres, ¿sí? Que se ha popularizado también el hashtag, irónicamente, not all men, ¿sí? La posición de Bullrich es falsa también en el sentido feminista y en el sentido de al patriarcado no se le escapa, no hay hombres que escapen al patriarcado, como tampoco evidentemente siendo una estructura que está diseminada en todos los ámbitos de la vida social, en la educación, en el campo de la religión con otras características, en el campo laboral, en todos los aspectos sociales, en la vestimenta, los comportamientos y en todos lados, esto de no todos los hombres es falso en el sentido de que daría la idea antropológica de que hay individuos nacidos varones que excepcionalmente pueden constituir su subjetividad por fuera de todas las estructuras sociales y en particular del patriarcado. Bueno, sí, no sé. Fíjate cómo vino uno de un planeta extra marciano, no sé. A ver, por eso digo, lamentablemente en la lógica del contrapunto en Twitter o de esta situación casi telegráfica en la que cada uno tira dos datos y para que golpee más en la población y tomarlo, yo no había leído tanto la idea de que había hombres que se escapaban del patriarcado, sino que había hombres que no eran violadores. Digo, me había quedado con esta idea, que fue un poco el contrapunto con Gómez Alcorta. O sea, ella salió a plantear, todos son violadores. Sí, bueno. Está bien, pero yo también desde la perspectiva de qué políticas más generales representa Patricia Bullrich. Correcto, digamos. Está bien. Pero bueno, en ese contrapunto están estos dos polos, ¿sí? Hay hombres que escapan a la lógica patriarcal, dice una, lo cual es falso, y la otra lo que dice es no solamente, por eso digo socialmente también está mal lo de Gómez Alcorta y antropológicamente, no solamente ningún hombre escapa a esa lógica patriarcal, sino que además la lógica patriarcal, y acá viene el error conceptual y político, por supuesto, porque cuando Celia Morós tiene una frase que las feministas siempre retomamos es, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Entonces, el error conceptual que deviene luego en error político por parte de Gómez Alcorta es considerar que el patriarcado es una estructura unívoca y totalizadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única forma de ser varón patriarcal en nuestra sociedad es la de ser un varón violador. Que obviamente es lo que a todas luces está mal, porque ahí es donde los varones patriarcales que no cometen este tipo de delitos extremos, que no son criminales, saltan diciendo, yo no hago esas cosas, ni se me pasan por la... Es una barbaridad.
Entonces, considerar hijo sano del patriarcado a cualquier individuo, varón, que lleve a cabo este tipo de crímenes, en realidad es falso. Porque los hijos sanos del patriarcado son la mayoría que no cometen este tipo de crímenes y de delitos extremos. Y sin embargo, no por eso dejan de ser varones patriarcales. El patriarcado no tiene una sola forma ideológica, que es la de la violencia sexual extrema sobre la sexualidad de las mujeres. No tiene una sola forma. Cuando se hacen chistes respecto de fulanita es rápida, fulanita tuvo no sé cuántos novios, menganita tal cosa, sutanita tal otra, y se ríen, o dicen, no, yo con mengana no me voy a poner de novio, yo no sé, me quiero casar, mirá si me voy a juntar con esa que anduvo por todo el barrio. Digamos, se está poniendo en tela de juicio la sexualidad previa de una mujer, cuando en realidad esos valores no son los mismos para la sexualidad de los varones. Entonces es una forma de patriarcado. Pero esos varones, que son la mayoría, que se matan de risa porque fulanita tal o cual, no son delincuentes sexuales, no son criminales sexuales, no cometen ni femicidio ni violación. Es interesante, todos somos hijos sanos del patriarcado, algunos son criminales a tal punto de cometer una aberración como la que vemos. Claro. ¿Sí? Claro, y algunos son hijos enfermos del patriarcado. Bien. Ahí me parece que... Como por ejemplo estos 6 personajes, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí me parece que, digamos, yo obviamente, tal vez no por ser mujer, sino por cosas que ha defendido Gómez Alcorta, como por ejemplo haber sido la abogada de Milagros Sala y querer plantear o posicionar que los delitos de Milagros Sala en realidad se condenaban porque ella es mujer y colla, haber manejado todo un aparato de prensa entre los cuales valía la idea de que el actual secretario de Derechos Humanos golpeara a otros para liberar a Milagros Sala, digamos, todas esas aberraciones de su vida y su defensa política me hacen cualquier tipo de comentario de Gómez Alcorta verlo muy a la distancia. Y aunque ella quisiera, en una hipótesis, generalizar, yo lo escucho y me entra por un oído y me sale por el otro. Pero sí es verdad que hay muchos que se sintieron con mucha bronca sobre la generalización. Entonces uno lo que dice es, bueno, todos somos hijos sanos del patriarcado, algunos son criminales y cometen aberraciones. El tema es que, viniendo de la ministra de la Mujer, igualar todo esto es una situación, la verdad, sin sentido, porque prácticamente alivia la carga sobre el criminal. Bueno, es que justamente, vos fíjate que salvando las distancias se puede establecer una analogía con el antipunitivismo berreta de aquellos que cometen delitos o robos. Bueno, no, pero como proviene de una clase social necesitada, o como tiene esta... A ver, una cosa es, yo vengo de la literatura, una cosa es Jean Valjean, que roba un pan en Los Miserables para sobrevivir. Y otra cosa es justificar los crímenes estatales y las estafas de Milagros Sala. Y no porque viene y lo hace para los pobres. No, bueno, paremos un poco. Esas estafas estatales no corresponden ni que se lleven a cabo justificándose porque bueno, son pobres y entonces ella se convierte en la nueva Evita defensora de los pobres, ni tampoco pensar que ella la están juzgando porque es mujer, ni porque es colla o lo que se fuere. Lamentablemente las mujeres y particularmente las feministas tenemos que batallar contra esta forma de representación política que tenemos en este ministerio, cuyas políticas son lamentables, con relación a las mujeres, con relación a las políticas vinculadas a la situación de sexo, de subordinación por sexo de las mujeres. En fin, Gómez Alcorta es un tema aparte. Fíjate más lo que yo te decía, que bueno, puede funcionar el patriarcado a nivel de chiste o de ironía o de
sometimiento cotidiano, pero también hay otras formas de patriarcado que consideran a las mujeres como que deben ser protegidas. Es un patriarcado paternalista, que deben cuidarlas, que deben velar por ellas, que deben mantener el hogar. Si bueno, patriarcado entiendo yo, ese es un patriarcado en el que, a ver, me siento de alguna manera tocado porque es el que he aprendido, o sea, el patriarcado del cuidado hacia la mujer. Claro. Digamos, claro. Que uno lo ve como políticamente correcto, es decir, viene transitando de generación, es decir, vos tenés que tener un cuidado especial porque son mujeres. Claro. Y eso de alguna manera encubre, ¿no? Criminal, en el sentido que veíamos que parece que para Gómez Alcorta el patriarcado es unívoco, digamos, tiene una sola forma ideológica. Y está ese patriarcado de violencia sexual y de criminalidad hacia la sexualidad de las mujeres, pero también está este otro. Y cuando nosotros decimos, bueno, eso también es patriarcado, entre comillas, un patriarcado, ponele unas comillas enormes, bueno, porque el tutelaje sobre las vidas y los desarrollos subjetivos y laborales y sexuales incluso de las mujeres, ese tutelaje no corresponde. Las mujeres somos el mismo sujeto de derecho adulto para trabajar, para ejercer la sexualidad, para desarrollarnos profesionalmente, que no necesitamos el cuidado de los hombres. Y en realidad, como yo a veces les he dicho en muchas ocasiones a mis alumnos en la escuela secundaria, los hombres que consideran que las mujeres debemos ser protegidas, cuidadas, tuteladas, la pregunta del millón es ¿de quién? ¿De quiénes debemos ser protegidas y tuteladas? De otros hombres. Porque si no existieran estas contradicciones dentro del patriarcado mismo, no habría que protegernos de nada. Existen estas contradicciones porque algunos hombres consideran que somos propiedad de otros y entonces sí, bueno, la violación puede funcionar como expropiación de propiedad. Entonces están los otros que dicen, no, yo tengo que cuidar de mi propiedad porque va a venir algún otro que me la va a quitar. Digamos, por una vía o por otra, siempre la mujer aparece como un sujeto subordinado, ¿sí? al varón patriarcal. Pero es evidente que en esa lucha entre distintas ideologías patriarcales no están todas coincidentes en que las mujeres son un objeto que merece ser violado, que merece ser masacrado. Es evidente que no. Pero te digo más, estamos en una sociedad en la cual ha pasado mucho feminismo, muchas marchas, mucho pañuelo verde, mucha exposición de cuáles son los comportamientos violentos hacia las mujeres. Entonces, estos energúmenos del barrio de Palermo ¿no se cruzaron nunca con esas contradicciones a lo largo de su vida? Claro que sí. Se han cruzado, las han vivido, eso está en la tele. Digo, pones el programa de Real no sé, de Chisme a las 10 de la mañana y están hablando de la violencia de género. Entonces, dicho esto, ¿podemos pensar que el patriarcado tiene semejante poder totalizador como para decir estos tipos no podían sino comportarse de esa manera? No, se cruzaron con 10.000 contradicciones en el medio. Hoy cuando presentaba esto, porque obviamente surge como uno de los debates en la mañana, no podía olvidar, sobre todo porque además hubo una defensa del propio presidente Alberto Fernández, que uno no puede correr esto de una utilización política que el kirchnerismo hace, porque hace un año y pico el presidente decretó el fin del patriarcado, es decir, por una ley que además podríamos decir será letra muerta todo el tiempo en el cual el Estado no quiera hacerla cumplir.
el presidente hace este planteo sobre el fin del patriarcado. Está claro que el patriarcado no terminó y que es una lucha muy larga, pero digo, hoy cuando empieza, porque obviamente nosotros no solemos, si bien es un tema doloroso y cuando uno no tiene información de primera mano, lo que hace es empezar a escarbar y trata de hacer comparaciones muy ridículas, pero algunas de las cosas que empiezan a surgir, o sea, surge un poco el recorrido de la vida de estos pibes, ¿sí? De estos pibis, y la característica que aparece en algunos es una militancia política, y empiezan otras compañeras de esa militancia a plantear posiciones políticas en defensa de la mujer en ese camino de militancia. Y la realidad es que uno no puede señalar que violador y militante de un sector que utiliza políticamente, no podemos generalizarlo, pero ya llega un momento donde uno ve a un senador de la nación como Alperovich, que durante mucho tiempo el gobierno cubrió, habiendo sido denunciado tremendamente por un familiar, por una sobrina, de haber sido violada por y que el gobierno lo cubre. Y podríamos nombrar mucho más, hay una lista muy larga, mirá, tengo cantidad, el loco Romero, senador provincial, también integrante, uno de los principales referentes de la Cámpora. Digo, me parece que ahí es donde empieza, donde el gobierno corre el eje de esta discusión que vos bien das y que es interesante y que podría ser mucho más larga, a la utilización política que el gobierno hace desde la creación del Ministerio de la Mujer, mucho antes, ¿no? Pero la funda en la lógica de la creación del derecho de la mujer, de poner a Gómez Alcorta al frente de ese ministerio que venía de defender a una criminal que ha sido juzgada por la justicia de Jujuy, y ahora este contrapunto de que cuando yo quiero clausuro el patriarcado porque firmé una ley, porque conseguí una ley, cuando no, todos son iguales, cuando no, eximo de responsabilidades a los dirigentes que me acompañan políticamente. Digo, es un barro muy difícil. Bueno, pero vos fíjate que esta lógica de es tu familiar, todo el que estás rodeada de este tipo de varones todo el tiempo, y porque esos varones son el producto de la sociedad patriarcal, y esos varones son los varones sanos, está eximiendo paradójicamente de responsabilidad a esos individuos, más allá de sus militancias políticas particulares, de haberse cruzado en sus vidas con todas las formas de lucha y de divergencia que hay con esa forma patriarcal de violencia extrema sobre la sexualidad de las mujeres. O sea, ellos y cualquier varón y cualquier mujer se ha cruzado en esta sociedad actual argentina millones de veces en su educación, en su formación en los medios masivos, por donde quieras, con prácticas y con discursos que se enfrentan abierta y deliberadamente a esa construcción recortada, digo sesgada, de Gómez Alcorta, de qué cosa es el patriarcado. Por eso, más allá de donde hayan militado estos seis bestias, que bueno, sin duda tiene que haber además una diferencia cualitativa entre la criminalidad que facilita, que promueve determinadas formas del patriarcado, que posibilita, sí, ideológicamente, pero que no es todo el patriarcado y por lo tanto no es toda la fuente donde abreva la educación sentimental, no solo de los varones, sino de las mujeres en Argentina hoy. Rosana, te agradezco mucho por el contacto, me parece que es una charla interesante para continuar, así que no va a faltar oportunidad para que volvamos a dialogar de esto, porque obviamente estos temas no se clausuran, podrá salir momentáneamente de la primera plana de los medios, estas cosas, pero me parece que lo mejor que podemos hacer es seguir tocándolo y tratando de marcar diferencias. Creo que mira, me iba a meter con todo en algo, iba a poner la palabra igualdad y a veces me parece tan forzada la palabra igualdad, pero no quiero abrir un debate ya porque creo que nos va a llevar mucho tiempo, así que te propongo que en algún momento hablemos de eso, ¿te parece?
Cuando quieras, Hernán. Bueno. Aquí estamos para seguir pensando y discutiendo sobre el tema. Gracias. Gracias por el llamado. No, por favor, Un gracias abrazo. a vos.